No siempre lo que bloquea el cielo sobre tu vida viene del enemigo. A veces eres tú, tus decisiones, tus hábitos guardados en silencio, esas pequeñas concesiones diarias que, poco a poco, van endureciendo el corazón. Sin darte cuenta, oras, suplicas, ayunas, pero el cielo parece cerrado. Y no porque Dios no quiera bendecirte, sino porque algo dentro de ti está impidiendo que las bendiciones te alcancen. Muchas veces, lo que retiene la mano de Dios no es la falta de fe, es el exceso de cosas no confesadas, pequeños desvíos escondidos bajo capas de rutina espiritual. Billy Graham decía, el pecado endurece el corazón antes de cegar los ojos, y un corazón endurecido no ve lo que está perdiendo. Y tal vez eso es exactamente lo que te está pasando. Quizás te hayas acostumbrado a la fe, a la presencia, al lenguaje espiritual, pero perdiste sensibilidad. Ya no sientes cuando Dios se aleja. Ya no percibes cuando te estás desviando. Porque un corazón endurecido ya no reacciona, solo repite, solo recita, pero ya no se quiebra. Jordan Peterson habla del pecado como desorden interior, no solo como la transgresión de una norma, sino como la ruptura de una estructura interna. Cuando pecamos no solo fallamos ante Dios, rompemos nuestra propia integridad, y es esa ruptura la que empieza a desconectarnos de la presencia, del propósito, de la sensibilidad espiritual. El pecado no es solo lo que hacemos, es lo que causa dentro de nosotros confusión, apatía, alejamiento, y poco a poco vamos perdiendo cosas sin darnos cuenta. La verdad es que Dios no retiene sus bendiciones para castigar, las retiene para proteger, porque entregar una promesa a un corazón en desorden es como poner una vasija frágil en manos de alguien que ya no puede sostenerla. Dios espera el arrepentimiento, espera el regreso, espera la rendición. Porque sabe que algunas bendiciones, si llegan en el momento equivocado, nos rompen más de lo que nos sanan. Así que tal vez la pregunta hoy no sea, ¿por qué Dios aún no me ha respondido? Tal vez la pregunta sea, ¿qué sigo guardando que me está alejando de Él? ¿Qué actitudes, qué hábitos, qué pensamientos sigues alimentando, aún sabiendo que están apagando la voz de Dios dentro de ti? No siempre es lo visible lo que cierra el cielo. A veces es lo que ocultas incluso de ti mismo. Y es ahí, en ese lugar negado donde las bendiciones están esperando para volver a descender. Hay un tipo de pecado que se esconde detrás de palabras bonitas, de posturas respetables, de conocimiento bíblico bien articulado. Es el orgullo espiritual. No se presenta como rebeldía, sino como celo. No grita, solo observa con superioridad. Y poco a poco, hace que la persona crea que ya lo sabe todo, que ya hace suficiente, que ya ha llegado a donde debía llegar. El corazón empieza a cerrarse, no por ignorancia, sino por autosuficiencia. El orgullo espiritual es silencioso, crece justo donde antes había sed, sustituye la búsqueda de Dios por debates sobre Dios, convierte la relación con el Espíritu Santo en un manual de normas. Y muchas veces quien más habla de fe es quien menos la practica en secreto. Jesús no confrontaba a los ignorantes, confrontaba a los fariseos, a los que sabían mucho, pero sentían poco, a los que enseñaban pero no se quebrantaban, porque el exceso de doctrina sin humildad no edifica, ciega. La Biblia lo dice con claridad. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Y cuando Dios resiste, no hay oración que le convenza, ni ayuno que le impresione, ni predicación que le conmueva, porque el cielo no se cierra ante la duda, sino ante el corazón que cree que ya lo sabe todo, que ya hace todo bien, que ya no necesita corrección, solo atención. Billy Graham decía que el orgullo cierra los oídos a la voz del Espíritu, y tal vez por eso tantos ya no escuchan nada, porque ya no se dejan enseñar, porque han memorizado versículos, pero han olvidado la mansedumbre, porque se han acostumbrado a señalar errores, pero ya no reconocen los propios. El orgullo espiritual crea una coraza sutil, y es esa coraza la que impide que la bendición toque justo donde más se necesita. Cuando la fe se convierte en vanidad, deja de transformar. Solo muestra, y el Espíritu Santo no se mueve donde hay exhibición, se mueve donde hay humildad, donde hay espacio,
donde hay reconocimiento de que aún queda mucho por moldear, porque quien ya cree estar listo, deja de rendirse, y es ahí cuando el cielo guarda silencio, no por castigo, sino porque ya no hay dónde derramar. El vaso está demasiado lleno de sí mismo. Muchas veces, cuando pensamos en pecado, nuestra mente va directo a lo que se hace mal, mentiras contadas, actitudes ocultas, palabras que hieren. Pero existe otro tipo de pecado, más silencioso, más socialmente aceptado, más difícil de detectar. Es el pecado de la omisión. No es el error que escandaliza, es el bien que no se hace, es el perdón que no se concede, es la generosidad que se pospone, es la reconciliación que se evita. Y eso, a los ojos de Dios, también cierra puertas. La fe no es pasiva, la fe es movimiento, es acción que nace de la intimidad con Dios. Cuando esa fe se calla ante una necesidad, cuando se esconde ante un llamado, cuando se justifica con el tiempo, el cansancio o el orgullo, se deforma, y el cielo, que estaba listo para actuar, espera responsabilidad, espera iniciativa, espera un sí. El siervo que enterró el talento, en la parábola de Mateo 25, no fue condenado por haber hecho algo malo, fue condenado por no haber hecho nada, por miedo, por comodidad, por falta de cuidado con lo que había recibido. Esto nos enseña que Dios no juzga solo lo que cometemos, también lo que dejamos de construir con lo que Él nos confió, porque la omisión no es ausencia de pecado, es una forma de deshonra, una negativa sutil a participar en su propósito. Negarse a hacer el bien es negar al propio Cristo, aquel que perdonó a quienes le traicionaron, que sanó a quienes le acusaron, que extendió la mano cuando todos los demás la retiraron. Y cuando hoy dejamos de perdonar, de ayudar, de restaurar, teniendo la oportunidad de hacerlo, estamos de alguna manera interrumpiendo el flujo de la gracia, no porque Dios sea débil, sino porque Él decidió actuar a través de corazones que se mueven. Las bendiciones exigen corresponsabilidad. Dios actúa, pero también espera que nos levantemos, que perdonemos, que nos reconciliemos, que soltemos lo que nos mantiene estancados. El cielo está listo. Pero muchos siguen sin respuesta, no porque pecaron con escándalo, sino porque se han omitido en silencio. Y ese silencio, a los ojos de Dios, puede ser un grito de resistencia. No toda apariencia de santidad es señal de presencia. Hay muchos corazones que han aprendido a funcionar bien delante de otros, pero que ya no se exponen delante de Dios. Es posible mantener la rutina de la fe, orar, cantar, predicar, enseñar, y aún así vivir escondido detrás de una fachada religiosa, escondido detrás de buenos comportamientos, escondido tras un nombre cristiano que ya no refleja lo que hay dentro. La religiosidad vacía es como una casa bonita por fuera, pero con grietas profundas en los cimientos, y muchas veces esas grietas son pecados secretos, esas decisiones escondidas en la sombra, esos vicios emocionales no confesados, esas pequeñas permisiones silenciosas que van drenando la conexión con el espíritu hasta que la fe se convierte en un papel aprendido. Billy Graham advertía con firmeza: muchos van a la iglesia, pero no a Cristo. Y esa frase revela una verdad dura. Es posible estar cerca de las cosas de Dios y lejos de Dios mismo. La neurociencia espiritual nos ayuda a entender cómo sucede esto. El cerebro se adapta a la doble vida. Aprende a funcionar en dos modos: el externo, que sigue los patrones, y el interno, que sigue alimentando lo que debió haberse entregado. Y esa adaptación hace que el pecado habitual se vuelva invisible para la propia conciencia. La persona ya no lo nota, ya no lo siente, ya no se ve a sí misma. Por eso C.S. Lewis decía: al diablo le encantan los cristianos tibios porque no se ven como enfermos. El cristiano tibio sigue en el templo, pero el templo dentro de él está vacío, y eso es más peligroso que cualquier error escandaloso, porque quien está lejos siente nostalgia. Pero quien vive del título sin raíz cree que ya está donde debe estar, y ese engaño le impide buscar restauración, porque no ve necesidad, porque se cree resuelto, pero no lo está. Hay señales claras de esa fe de apariencia:
frialdad emocional con Dios, juicio constante hacia los demás, resistencia al cambio interno, ausencia de confesión sincera y una vida interior llena de justificaciones. Y lo más grave, todo esto puede estar ocurriendo mientras la persona sigue activa en la iglesia. Pero Dios no se mueve por agendas, se mueve por quebrantamiento, y si ese quebrantamiento ya no existe, entonces hay algo escondido, y eso es lo que está impidiendo que el cielo descienda. Hay cosas que cargamos en silencio, pensando que, por estar ocultas a los ojos humanos, también han pasado desapercibidas ante los ojos de Dios, pero nada escapa a la mirada de aquel que examina el corazón, y muchas veces es precisamente eso que no quieres enfrentar, esa debilidad escondida, ese vicio emocional, ese hábito camuflado, lo que se está convirtiendo en el mayor bloqueo espiritual en tu vida. El cielo no se cierra porque Dios se haya rendido contigo. El cielo se cierra porque hay algo que necesita ser expuesto para poder ser sanado. Dios no retira sus promesas, las preserva, espera que el arrepentimiento abra espacio para que esas promesas se cumplan sin destruirte. Porque una bendición entregada sin preparación puede convertirse en maldición, puede transformarse en idolatría, en prisión. Por eso, antes de liberar lo que prometió, Dios trata, Dios revela, Dios confronta, pero lo hace con amor, siempre con amor. Jordan Peterson afirmó: enfrentar la verdad de tu sombra es el primer paso para reconstruir tu integridad. Y ese enfrentamiento no es fácil. Ver nuestras sombras requiere valentía, requiere silencio, escucha, arrepentimiento. Pero es justamente ahí, en ese choque con la verdad, donde empieza la sanidad. Porque mientras huyes de lo que eres, sigues atado. Pero cuando lo miras de frente, con honestidad, abres la puerta a la restauración. Y es en esa apertura donde Dios vuelve a actuar. Billy Graham lo dijo con claridad: el arrepentimiento no es emoción, es decisión. Y esa decisión no ocurre solo en una reunión. Ocurre cuando tú, en lo más íntimo, eliges soltar lo que escondes. Decides confesar lo que te ata. Decides cortar lo que te consume. Y sobre todo decides empezar de nuevo. No porque te sientas fuerte, sino porque reconoces que solo Dios puede rehacer lo que el pecado ha deformado. Tal vez hoy sea ese momento. El momento de dejar de negociar con el pecado oculto. El momento de reconocer que ya no puedes seguir así. El momento de decir: necesito ser libre de esto. Porque eso que escondes podría estar impidiendo que Dios libere algo que ya está listo para ti. No por merecimiento, sino por gracia. Y esa gracia está disponible ahora. Basta una decisión sincera, basta un arrepentimiento real, basta una rendición auténtica. Y cuando eso ocurre, el cielo, que parecía cerrado, se abre con fuerza, porque donde hay verdad, Dios habita, y donde Dios habita, la vida vuelve a comenzar.